antigüedad el tema de familia era muy amplio. El tema de familia era algo tan amplio, no como hoy en día. Hoy en día el tema de familia se reduce a papá, mamá y máximo 2 hijos. El que tenga 3 hijos ya es pecado mortal. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tienes? 2, vas bien. ¿Cuántos hijos tienes? 3. 3, uy, 3 hijos. Uy, no, está mal. ¿Sí? Hoy en día, ¿sí? Y entonces el tema en la antigüedad y en algunos países, ustedes sí se acuerdan eso de la genealogía, que decía tal, mis abuelos eran tales, mis tatarabuelos eran tales, los hijos de mis abuelos eran tales, ¿sí? Yo no me acuerdo cómo se llaman mis abuelos. ¿Ustedes sí? Sí. Ah, bueno, menos mal. Y las personas tenían como esa conciencia, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus antepasados? ¿Cuáles son sus raíces? Lo mismo pasa en la antigüedad, en la Biblia, pues eso está muy bien marcado, ¿cierto? En primera cita bíblica, ¿quién es? Yo. Que es 11, verso 27. Yo quiero que ustedes me digan qué es Abraham de Lot. ¿Sí? Ustedes me van a descubrir, ustedes me van a decir qué parentesco hay entre ellos dos. ¿Entre quién? Abraham y Lot. Vengan para acá. Lot. Lot. ¿Cómo es? Entonces, a ver. Estos son los descendientes. Espera. Un momento. Y bien despacio. ¿Cómo es? Estos son los descendientes de Taré, que fue el padre ¿De quién? de Taré, Los descendientes de Taré. que fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Harán, el padre de Lot, murió en Ur de Caldea, antes de que su padre Taré murió en el mismo lugar donde había nacido. ¿Cuál está leyendo? 27 de los. Sí. Listo, otra vez. Estos son los. Porque es que me pasó derecho. No. Sí, claro. Hasta ahí. Si lo dice rápido, no entendemos. Escuchemos, ¿quién es Abraham de Lot? ¿Qué es Lot para Abraham? Estos son los descendientes de Taré, que fue el padre de Abraham. ¿Quién es el padre de Abraham? Taré. Listo. Vamos a ver a quién más tuvo Taré. Nacor y Harán. Tuvo a otros 2 más. ¿A quién? Nacor y Harán. O sea, Taré tuvo a 3. Dentro de ellos, ¿a quién? Abraham. ¿Y uno que se llamó qué? Taré Y Nacor. Nacor. Y Nacor. Y vamos a ver Harán. Ese Harán, ¿qué pasó con Harán? El padre de Lot. Harán es el padre de Lot. O sea, ¿qué parentesco tiene? Entonces, Abraham es el tío de Lot. ¿Sí? Es el tío de Lot. Y Lot, ¿qué viene siendo de Abraham? El sobrino. ¿Sí? Clarísimo. No hay pierde. El tío, estamos hablando del tío y del sobrino. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra en Génesis capítulo 13. ¿Quién lo tiene? Yo. Escuche. Dijo pues Abraham a Lot: Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿Qué dijo? Pues somos hermanos. Abraham y Lot, no haya disputas, porque somos hermanos. Al fin, ¿qué? ¿Son hermanos o es tío y sobrino? Son tío y sobrino en la tierra. Son tío y sobrino, nada más que en la antigüedad no se llamaba así. A los parientes se les llamaba hermanos. ¿Quedó claro? ¿Clarísimo? Ahora vamos a demostrar
en la palabra hermano, que no solamente se refería a los parientes, sino también a alguien muy cercano. A alguien muy cercano. Vamos a ver Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 9. Dice así. Me robaste el corazón, hermana mía. Novia, me robaste el corazón. Ahí, ¿cómo es? ¿Me robaste? El corazón, hermana mía. ¿Hermana? Mía. Hermana mía. Novia. Novia. ¿Le está diciendo a la novia? Hermana mía. Le está diciendo, el novio le está diciendo a la novia, hermana mía, novia, y aclara, novia. Entonces, si nos damos cuenta que la palabra hermanos era utilizada para los parientes, para una persona que iba a compartir con él un mismo ideal. En este caso, ahí los novios representan también a los que son esposos, en el Cantar de los Cantares. Entonces, ¿sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Vamos ahora, ya está como que no se las digo. Si fuera así como los hermanos separados lo dicen, vamos a ver, por ejemplo, cuántos hermanos hay y si es posible tener todos esos hermanos. Para no alargarnos tanto, entonces vayamos de una vez a 1 Corintios, capítulo, ¿qué fue lo que dije? 5, 6. Sí. Capítulo 15, versos 5 y 6. ¿A quién le tocó? Venga para acá. Mire, si es así, como nuestros hermanos separados lo dicen, que son hermanos de Jesús, vamos a ver, Jesús se le tiene que haber aparecido, ¿a quién? A sus hermanos. A sus hermanos. Entonces se le tuvo que haber aparecido a un número normal, ¿no? Vamos a ver a cuántos se le apareció a Jesús. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Sí? ¿Se le apareció aquí? A más de 500. 500 hermanos a la vez. Vete en paz. Sigue juicioso. Ahí está bien, no, es que con eso ya está. ¿Sí? Se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pobre Virgen María, dando a luz a 500, más de 500 hijos. Entonces, si nos damos cuenta, las bestialidades que dicen nuestros hermanos separados, hacerle creer al católico que esos hermanos que habla la palabra son hijos de María. Según el libro de los Guinness Record, dice que la mujer que más ha tenido hijos ha alcanzado a tener 69 hijos. Y lo pueden buscar por internet. Tuvo 69 hijos, es una rusa. La que más ha tenido en el mundo hijos ha sido esa mujer, 69 hijos. Yo tampoco lo creía. Pero pues hay testimonios de que sí, de que efectivamente sí tuvo 69 hijos. Tuvo 16 partos de 2. Tuvo 7 de 3. Y tuvo 4 de 4. O sea, ustedes están en pañales. Porque es que aquí tengo a mis 2 ahijados que tuvieron trillizos. Hermosos, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta que la palabra hermanos en la antigüedad se utilizaba para todos los parientes, para todos los que buscaban un mismo ideal. Por eso Jesús se le presentó a sus hermanos. Y hay una palabra que es muy clara. Cuando Jesús resucita, se le presenta a María Magdalena y le dice: ve a donde mis hermanos y diles que voy a mi Padre, que es Padre de ustedes. Entonces, al decir es Padre, o sea, nosotros tenemos a un hermano que se llama Jesús, porque también tenemos un Padre que es Dios. Entonces, todos
En Cristo Jesús, todos somos hermanos. Hermanito, hermanito. Salúdese con su hermano, ¿vale? Salúdese porque no se han saludado. Hasta hoy descubrieron que eran hermanos. Hermanita quería decir. Hermanita Gloria. Por eso nosotros, yo los invito para que de ahora en adelante tomemos esa posición. Cuando llegue, hola hermana, ¿cómo vas? Es algo muy bonito, en serio. No eres protestante por decir hermano, ¿sí? Al contrario, estás siendo identificado como hermano de Jesús, de esa familia que tenemos en nuestro Padre Celestial, nuestro amado Jesús, hermano. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Vamos a seguir demostrándole a nuestros hermanos separados que lo que ellos están diciendo es mentira. Ellos, además de eso, pues al decir que María tuvo más hijos, inconscientemente están diciendo que María es una prostituta. Al decir eso, ya les explico por qué. Al decir eso, están diciendo que José tuvo hijos. Yo les voy a demostrar. ¿Quieren saber si sí? ¿Si José tuvo hijos? No. José no tuvo más hijos porque María y José hicieron los votos de castidad. Sí, pero eso lo sabes tú. Sí, pero eso no lo saben los protestantes. Eso no lo saben los protestantes. Vamos entonces, yo voy a pedir el favor a Omar, por ejemplo, que me ayude con Mateo capítulo 1. Y vamos a hablar de eso, de lo que les decía ahorita. En la antigüedad existía la genealogía. Ustedes han escuchado muchas veces ese pasaje. Cuando vino el Papa Francisco, por allá en Villavicencio me parece que fue, se habló de la genealogía de Jesús. Y cuando tú lees ese evangelio, o cuando alguien se lo lee, usted empieza a bostezar y a dormirse. Porque usted dice, este engendró a este engendró a este. Y usted dice, ¿y para qué esa vaina? Y se queda mirando para el techo. ¿No les ha pasado? ¿Cierto? Y dice, esos tipos yo no los conozco, ¿para qué? A mí qué me interesa si esos, yo no los conozco. Cuando llegan a Jesús, entonces usted dice, bueno, apareció Jesús. Bueno, ya sabemos que Jesús tuvo una descendencia. Así porque va a perder. Y ascendencia. Ajá. Muy bien. Entonces, a ver, veamos el 1 y el 2. A ver, póngale cuidado. ¿Cómo es la dinámica? Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Hasta ahí. Entonces, ¿sí ven cómo es? Este engendró a este engendró a este engendró a este, y cuando hay hermanos, dice, y a sus hermanos. Y es así. Cuando no hay hermanos, entonces la Biblia no menciona eso. Vamos ahora al verso 11 y verán que es la misma dinámica. Escuchen. Sí, de ahí mismo, de Mateo 1. Sí, pero el verso 11 ahora. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. ¿Sí? Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Ahora vaya, y va a seguir esa secuencia. Vamos al verso 15. A ver qué nos dice el verso 15, que es donde aparece el papá de José. El verso 16. 15 y 16, pero entonces vamos a hacer una pausa para llegar al 16. ¿Listo? ¿Cómo es? Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José. Mire, entonces aquí aparece ¿quién? José. ¿Quién engendró a José? Jacob. Entonces, si José tuvo hijos, va a decir, entonces, este engendró a José y a sus hermanos.
sus hermanos. Vamos a ver si dice así, o qué dice. ¿Vuelvo a leer? Eliud engendró a Eleazar. No, el 16. Y Jacob engendró a José, A José. Y aquí tiene que decir Jesús. el esposo de María, El esposo de María se saltó a el esposo de María. de la que nació Jesús. Y ahora tiene que decir y a sus hermanos. Vamos a ver si dice sus hermanos. De la que nació Jesús, llamado Cristo. De la que nació Jesús llamado Cristo. No dice a sus hermanos. Ahí, claramente, con esto, usted ya le puede demostrar a un hermano separado que María no tuvo más hijos sino a Jesús, y José no tuvo hijos. Pero como ellos son tercos, ellos son más tercos que una mula, entonces le van a decir, no, porque aquí Dios dice. Como ellos son tan tercos, entonces le vamos a buscar a la mamá a cada uno de ellos. ¿Sí les parece? ¿Les buscamos la mamá? ¿Sí? Entonces necesitamos otra vez, este sí le va a pedir el favor. Entonces digamos, Omar me colabora con Mateo capítulo 13, versos 55 y 56. Rocío me va a colaborar con Mateo capítulo 27, verso 56. Y Adriana me va a colaborar con Marcos capítulo 3, verso 16 hasta el 18. Marcos 3, 16 al 18. Y sí, necesito con micrófono para que. Sí, entonces voy ahí, búsqueme ahí Juan 19, 25. Y vamos a descubrir cuál es la mamá de estos personajes que nos van a mencionar. Vamos a ver qué personajes nos van a mencionar. Entonces, Omar, a ver, empecemos con la lectura de Omar. No es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Y Judas, listo. ¿Nos aparecen cuántos hermanos de Jesús o hijos de María? 4. Entonces necesito a 4 que vengan acá, 4 varones. 4 varones. Necesito a un Santiago, venga para acá, un hombre. Listo, venga el José. Hágase a este lado, Santiago. ¿Usted cómo se va a llamar? Santiago. Necesito aquí a José. Hágase aquí al ladito. Necesito ¿a quién más? Digo por ahí, Simón. Simón, a ver, ¿dónde está Simón? Venga, Simón. Simón. Y necesito a Judas. Ahí sí nadie pasa. Venga, Judas. Pero no el que traicionó a Jesús, sino Judas el bueno. Judas el bueno. Entonces, si nos damos cuenta que ahí aparecen 4 hijos de María. Según los hermanos separados, aparecen 4 hermanos. Pero recuerden que hay más. Hay más hermanos de Jesús según los protestantes. Este se llama Santiago. ¿Cuáles son los nombres de los 12 apóstoles? ¿Cuáles son? A ver, el que me los diga le doy breve. Se los voy a explicar de la siguiente manera. Habían 3 parejas que tenían el mismo nombre. Entonces, uno era Simón. Entonces, habían 2 Simones. Entonces, Simón Pedro y Simón el cananeo. Simón el cananeo. Estaban 2 Judas. Judas Iscariote y Judas Tadeo. Y estaban 2 Santiagos. Santiago el mayor y Santiago el menor. Santiago, uno de Alfeo,
y otro de Zebedeo. Así dice la referencia. Entonces, si nos damos cuenta, aparecen dos Santiagos y aquí solamente hay uno. Entonces necesitamos a otro Santiago que venga para acá. Venga para acá, Santiago. Tiene pinta de Santiago. Y recuerden que los protestantes le siguen achacando hijos a María, que solamente están en la mente de ellos. ¿Quién es el otro? ¿Quién me dice cuál es el otro? No. De los que nos dicen los protestantes. Ustedes vayan a ese pasaje donde a Juan. Recuerden que decía Jesús en la cruz, le dice a la Virgen María, le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Entonces los protestantes dicen: ¿sí ven? Ahí le está diciendo que tuvo otro hijo, que Juan es hijo de la Virgen María. Entonces venga para acá. Juan. No hay más hombres, ¿verdad? Otra, quédese ahí, más bien pongamos aquí a ver, tú vas a hacer de Juan, que como no hay más hombres, ven, lo hagas ahí. O bueno, la señora Paulina, hágase ahí la señora Paulina. Entonces, ¿usted se va a llamar qué? Santiago. Santiago, José, Simón, Judas, pero el bueno, Santiago, y tú te vas a llamar Juan. Vamos a mirar si en la palabra de Dios encontramos la mamá de estos muchachos que están perdidos. Vamos a buscar la mamá. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 27, verso 57, ¿cierto? Vamos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José. Ay, espere porque aquí hay un lío. Espere. Escuchemos, porque de pronto los protestantes tienen razón. ¿Qué tal que María se haya tenido más hijos? No, ustedes dicen no, pero mire lo que está diciendo la palabra. Oiga. Entre ellas estaban María Magdalena. María Magdalena, estaba una que se llamaba María Magdalena. Y ahora aparece María la madre de Santiago y de José. ¡Ay! Virgen Santísima, mire, está María, la madre de Santiago y de José. Yo les pregunto, ¿cómo se llamaba la mamá de Jesús? María. Y aquí aparece María, la madre de Santiago. Demuéstremelo que no es la Virgen María. Habla de que estaba María Magdalena y estaba María, la madre de Santiago y José. A ver, defiéndanse ustedes. Puede que haya una coma ahí y diga María Magdalena, coma. Claro. Madre de Santiago y José. Claro, sí, claro. Pero eso no me convence. A ver, díganme, a ver, ¿cómo vamos a resolver esta situación? ¿Cómo va a mencionar a Santiago y a José y no a Jesús? ¿Cómo va a mencionar a Santiago y a José y no a Jesús? Pero no, porque está diciendo ahí estaba María, la madre de Santiago y de José. De Santiago y José, ¿cierto? Hermanitos, pues yo les dije que íbamos a hacer un crucigrama, ¿se acuerdan? La definición está. El problema es encontrar la palabra. Eso es lo difícil, encontrar la palabra. Y aquí es donde ustedes, donde se les llega a presentar esa situación, ustedes los protestantes los ponen a dudar. Y ustedes van a decir: ¡ah! Oiga, sí, aquí la palabra me está diciendo que sí, María tuvo más hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver el problema? Recuerden, miren, no hablen todavía, por favor, no se me desconcentren. No se me desconcentren, pongan cuidado a lo que les voy a decir. Lo bonito es que hay ¿cuántos evangelios? 4 evangelios. Dime, a ver, ¿qué? Ahí donde dice María Magdalena.
debería decir y María, la mamá de Santiago y José, si fuera otra María de la que será. Es que recuerda que la coma reemplaza la I. No, pero la I se pone cuando ya. Pero ya cuando termina. Sí, claro. Pero entonces yo puedo decir, aquí está doña Ana, está Tania, la mamá de, ¿cierto? La mamá de los trillizos. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahí está diciendo María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, ¿cierto? Ahí dice clarito. Entonces, los protestantes van a decir que esa es la Virgen María. No, porque no Pere, calma. Tenemos hasta las 3 de la mañana para que se pueda hacer. Después les doy un descanso y seguimos. Entonces, ya les dije, hay 4 evangelios. Y lo bonito de los evangelios es que hay una narración. Digamos, si yo pusiera a 2 personas a hablar de lo que yo dije el sábado pasado, esas personas, o a escribir. Entonces, por ejemplo, una persona escribe, dice, Alex citó la palabra Lucas capítulo 22 verso 31 y se fue. Y el otro escribió, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, pero yo he rogado por ti. Entonces, si se dan cuenta, si yo leo un escrito, yo quedo ahí como en una incógnita. Digo, esa cita, ¿cuál es? ¿Sí? Entonces tendré que ir a investigar. Pero si yo leo el otro me especifica qué fue lo que dijo esa cita. Exactamente va a pasar lo mismo aquí. En los evangelios va a aparecer un evangelista que nos va a aclarar qué María es. Y ahí es donde yo quiero que ustedes pongan mucha atención, porque no es la Virgen María. Ahora sí respiren tranquilos, no es la Virgen María. No es la Virgen María. Entonces nos vamos para donde Juan. Y les quiero aclarar una cosa. Lo que están hablando aquí, Mateo, lo que está hablando aquí, está hablando de cuando estaba Jesús en la cruz. En la cruz habían unas mujeres. ¿Cuál era? María Magdalena, María la madre de Santiago y José. ¿Cierto? Estaban en la cruz, esas mujeres. Ahora, Juan, capítulo 19, verso 25, nos va a aclarar qué mujeres eran. Entonces, a ver. No, tranquilo, después, no se preocupen. Tenemos hasta las 3. Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre. Oiga, póngale cuidado. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Su madre, o sea, ¿quién? María. La Virgen María. Estaba su madre, la Virgen María, no hay otra. La madre de Jesús, María de Cleofás. María de Cleofás, hermana de su madre. Ay, oiga, ponle cuidado. Esta es hermana de quién? De la Virgen María. Es decir, que es pariente. Es pariente. ¿Recuerdan lo que les explicaba? Que en la antigüedad hermanos eran parientes. O sea que la Virgen María tiene una hermana. Es decir, tiene una pariente que también se llama María. Y ahora aparece la primera que aparecía en el otro evangelio, aparece ahí. Y María Magdalena. Y María Magdalena. Ah, entonces nos está aclarando que estaba la Virgen María. Lo que pasa es que Mateo no habla que ahí estaba María, la Virgen María. Ahí habla desde que estaba La madre de Jesús. Entonces, si nos damos cuenta, esa María que nos habla Mateo no es la Virgen María, es la hermana de la Virgen María. Entonces, muchachos, lo siento mucho, ustedes
ya encontraron la mamá, que no es la Virgen María. Vaya, siéntese. Ahí que así como quedó claro que en los tiempos de Jesús la palabra hermano se refería a parientes y a personas muy allegadas, también es un pequeño ingrediente que hay que tener en cuenta que también en la época de Jesús muchas mujeres se llamaban María, porque muchos anhelaban que sus hijas fueran la madre del Mesías, porque sabían que se iba a llamar María. Entonces había muchas Marías por eso. Por eso nuestros hermanos se confunden. Cuando ellos leen María Magdalena, María la madre de Jesús, María la hermana de María, entonces pues claro, cualquiera se confunde, ¿sí se dan cuenta? Y ellos con más veras se van a confundir porque el que los dirige a ellos es el padre de la mentira. Y como es el padre de la mentira quien los dirige a él, pues ellos van a justificar su mentira. Y lo peor es que lo justifican con la palabra de Dios. Y uno se enreda, se confunde. Ahora vamos a ver, bueno, aquí me falta uno. ¿Qué pasó? Bueno, dos. No se ve. Bueno, entonces volvamos otra vez a la cita bíblica porque nos aparece otro dato muy importante. Nos aparece por ahí en Marcos 3:16. 3:16 nos aparece. No mentiras, no. En Mateo 27:56 no hemos terminado el versículo. Póngale cuidado lo que dice el versículo. Sí, falta un pedacito. ¿Luego todo? Léalo todo, por favor. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, que no es la Virgen María, y la madre de los hijos de Zebedeo. y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a ver quién es la madre de los hijos de Zebedeo, que no dice el nombre. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? ¿Y quiénes serán los hijos de Zebedeo? Pues necesitamos entonces a don Zebedeo. Venga don Zebedeo, para aclarar esa duda. Y necesitamos a la esposa de don Zebedeo, que no sabemos el nombre de la esposa de don Zebedeo, pero sí sabemos que es la madre de los hijos de don Zebedeo. Entonces venga por aquí, usted que tiene pinta de esposa, no, de la madre de los hijos. Ahí no dice que es la esposa, dice que es la mamá de los hijos de Zebedeo, de este muchacho, don Zebedeo. ¿Cómo hacemos para aclarar eso? Tenemos que ir a un evangelio que nos habla de los 12 apóstoles, y ahí nos va a aclarar quién es Zebedeo y cuáles son los hijos de don Zebedeo. Ya sabemos que esta mujer no es la Virgen María. Entonces, Marcos, ahora sí, Marcos 3:16 y 17 me parece que es. 16 y 17, pongan atención. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro. Simón, el nombre de Pedro, que ya sabemos, el que dirige la iglesia. A Santiago el de Zebedeo y a Juan. Oiga, mire, a Santiago. ¿Quién es Santiago por aquí? A Santiago. ¿El qué? El de Zebedeo. El de Zebedeo. Santiago el de Zebedeo. Y a Juan, el hermano de Santiago. Ah, y a Juan, mire, ¿dónde está Juan? Allá está Juan. El hermano de don Zebedeo. Entonces, el hermano de Santiago, ¿cierto? Santiago, Juan son hermanos y este es el papá. Entonces, y aquí está la mamá que dio a luz a estos dos chinitos. Ahí está. Bien pueda, se pueden sentar. Ustedes tampoco son hijos de la Virgen María. Son hijos de esta mujer, que no es la Virgen María, que no le sabemos el nombre. Y nos queda Simón, ¿usted o Judas? Simón. Y nos queda Judas. De Simón no dice nada. Solamente hay un dato muy importante.
Lo vamos a leer ahí mismo en San Marcos, en el 18, en el verso. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Simón el cananeo. Este es. Nos bota un dato, y es que Simón es cananeo. Entonces, por lógica, por descarte, Jesús es ¿qué? De Nazaret. Jesús el Nazareno. O también le llamaban el Galileo. Se conocía a Jesús como Nazareno o el Galileo. Entonces, qué pena, usted no es ni Nazareno ni Galileo. Entonces, siéntese, tampoco es hijo de la Virgen María. Y nos queda Judas el bueno. Eso sí es muy, pero muy fácil encontrarlo. De él tampoco nos habla mucho, pero él escribió una carta. Y en esa carta, él se presenta. Él dice, yo soy tal, soy el hermano de Jesús. Si es el hijo de la Virgen María, entonces le va a decir, soy el hermano de Jesús. Vamos a ver si eso dice la palabra de Dios o dice otra cosa. Entonces, ¿qué? Judas capítulo 1, verso 1. Judas, siervo de Jesucristo. Mire, no es hermano, ¿es qué? Siervo de Jesucristo, ¿qué más? Hermano de Santiago. Hermano de Santiago. Papito, usted tampoco es el hijo de la Virgen María. Vete en paz y no peques más. Judas 1:1. ¿Cuántos hijos tiene María? Uno. Los otros son pura imaginación de los protestantes.